27 se está grabando la clase, han reclamado muchos sus delegados por qué no se ha mandado la clase grabada, ¿no? Es digamos, un descuido del docente no haberlo hecho grabar y para poder enviarles, para que no, en algún motivo no pueden ingresar a la clase, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta los parámetros en los cuales habíamos la primera clase detallado ya en sistema virtual que tienen anotado ustedes, también yo tengo anotado la participación de los estudiantes, quienes han hecho preguntas, etcétera, se anota, cada clase se anota, porque no tenemos mucho tiempo de margen para poder hacerlos participar. Ahora también estoy pidiendo a nuestro creador que nos permita pasar la clase y que no podamos ser interrumpidos, ¿no? Simplemente 10 segundos, por favor, si algún estudiante puede decirme si me escucha correctamente para entrar directamente al desarrollo del tema. Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha entonces, no? Muchas Buenas noches, gracias. licenciado. Sí, lo escuchamos Ya, perfectamente, licenciado. ya, muchas gracias. Disculpe el comentario al respecto, quería conversar precisamente el tema de la grabación. Estamos viendo a Ujú, la tercera clase y el compromiso del ingreso del señor Rodrigo Morales era de pasar la grabación al curso, pero tal ujú. parece que simplemente la grabación es de manera personal. En ese sentido, licenciado, con todo el respeto tanto al señor Morales como a su persona, rogaría por favor que él abandone la clase, ya que no nos sirve de nada la grabación que él está realizando, licenciado. Gracias. Eh, Distinguido hermano, compañero universitario, sin el afán de molestar a nadie, bajo el principio de la verdad, el cual le caracteriza al docente, y el principio de la verdad también es un término procesal que se maneja en los juicios orales, le voy a pedirle que yo es el que he pedido al compañero Rodrigo para que pueda, también paso con su curso y para que pueda adquirir un paquete y que él sea anfitrión, digamos, para que no exista el corte del señal que estábamos más antes atravesando, ¿no? Y entonces yo no le he consultado al curso, le pido disculpa al delegado del curso, etcétera, y él no tiene ninguna intención de inmiscuirse en las actividades académicas que estoy llevando, sino simplemente yo he pedido una colaboración a él. Pero eso va a acabar cuando ya este es el último mes que estamos en el sistema virtual y en junio ingresamos al sistema ya presencial. Vamos a ya poder estar presentes en Caranavi y ya no va a haber situación distinguido compañero estudiante. La Licenciado, situación, la situación académica no es de buscar los problemas, sino es de facilitar de alguna manera que exista la comodidad y que no exista, digamos, el corte en el señal, ¿no? Por eso es que yo le había de esa manera solicitado y le pido disculpas a los compañeros del curso que puedan ponerse en una mala situación, ¿no? De la incomodidad, digamos, pero en la situación académica, en aprendizaje, todo lo que puede venir o puede dar el docente o algún compañero puede aportar es un sistema de construcción de conocimientos y de ideas, ¿no? Entonces, una confrontación tal vez de ideas, situaciones, digamos, de otros situaciones que nos pueda acarrear o que nos pueda inmiscuir, no sé, no entra en mi materia, por favor, no quisiera que esto malinterprete, sino el docente trata de pedir a los estudiantes, por favor, esta situación consideren al docente y que esto ya acaba con el sistema del sistema virtual. Una vez que terminen las clases, ya tenemos 3 clases más que después vamos a entrar al sistema ya presencial conforme sea determinado por las autoridades universitarias. También quiero aclararles de que sí, yo la primera clase no hemos podido hacer las grabaciones, pero ahora desde esta clase se va ya a transmitir o en lo futuro, cuando necesiten ustedes la grabación, se va a mandar para que exista un reprise, para que puedan ustedes escuchar a los compañeros que están presentes y a los que no han podido ingresar a la clase por alguna situación personal que no están presentes ahora, ¿no? Entonces, con esa aclaración, por favor, vamos a continuar con la clase, siempre bajo el principio de la buena fe. La buena fe es tener la buena intención y no, digamos, buscar situaciones que puedan perjudicar el normal desarrollo de la clase, ¿no? Entonces, yo le reitero, les pido disculpas, por favor, y vamos a continuar con la clase, ¿ya?
Si alguien No, quiere Dice, claro que decir, sí, licenciado. Disculpe, dice, por favor, que sea reiterativo. El problema es que como subdelegado, vía inbox, tengo bastantes reclamos y llamadas. A un principio, el señor Morales había comprometido de que era una ayuda y que iba a pasar la grabación al curso. Y no ha pasado ello. Como le digo, es la tercera clase y muchos me reclaman y no ha habido la tal grabación sí, para el curso, sí, licenciado. Eso era todo, por favor. Y el ya, reclamo no solamente nace de manera personal, sino el reclamo es del curso entero, licenciado. ya, gracias. Se tiene presente. dicen, Como dicen, pues sí, adelante. dicen buenas Sí, noches. Le habla sí. María Esquivel. Dígame, compañero Licenciado, María. con todo el respeto que se merece usted y el compañero Roca, yo pienso que la decisión o ¿cómo se puede decir? Bueno, la decisión no es del compañero Rodrigo de pasar la grabación. Yo pienso que esa decisión viene parte de usted porque usted es el docente. Usted es el que tiene que dar la autorización para que se pueda subir la grabación. O tal vez estoy equivocada. Ya se les ha informado a los compañeros anteriormente que el compañero Rodrigo solamente nos está haciendo un favor al podernos, qué sé yo, no sé, conectar esto del Zoom. Sí, que sí, tienes razón, distinguida compañera María Esquivel, es la obligación del docente subirlo, pero yo le pedí ese favor, por favor, no se, todo está bajo dirección del docente, todos los temas que se ha enviado está bajo dirección del docente, ya eso no se inmiscuye en absoluto en compañero Rodrigo, ya, vamos a continuar con la clase. Perdón, Decirles que licenciado, perdón, para terminar, entonces, como el compromiso es de pasar la grabación, con su permiso, pido permiso para salirme de esta clase por motivos personales y voy a esperar la grabación, por favor. Gracias, licenciado. ya, siga, se anota, ¿ya? Vamos a continuar con la clase, pues sin el ánimo de teniendo 34 ya estudiantes en la aula, un poco para poderlos aclarar, digamos, el contenido de los temas. Del tema uno ya habíamos acabado la primera clase, digamos, era una clase más dinámico, digamos, ¿no? Porque se trataba un poco de definir qué era el derecho, concepto de derecho subjetivo, derecho objetivo, y otros, derecho público, privado, y la división del derecho, etcétera, ¿no? Ya habíamos eso un poco entendido, y de ahí tal vez no tienen la grabación. Yo voy a mandar la grabación a la primera clase y nuevamente voy a repetir en audio grabado, ¿ya? Pero ahora vamos a entrar al tema 2 que esta parte, el tema 2 3 4 y 5 ya les he mandado en los apuntes que yo he escrito. Algunos he bajado del libro, otros lo he aumentado, digamos, en algunas palabras, para que un poco se puedan entender de la mejor manera y que puedan tener ustedes, digamos, una comprensión más cercana. Esta parte del tema 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el tema 6, eso es un poco árido. Estaba hablando hoy día con su delegado, es la parte de historia del derecho de Roma, ¿no? Que en sus diferentes periodos, cómo se ha aplicado el derecho y cómo, digamos, tiene influencia, tiene una, digamos, directa relación lo que hoy ocurre en nuestro estado boliviano, en Latinoamérica, por qué no decir también en Europa, no, en el derecho anglosajón como el derecho inglés, como el derecho, digamos, norteamericano, no tanto, ¿no? Pero sí tiene una relación estrecha al derecho romano con Latinoamérica, ¿no? Y parte de eso es Bolivia. Por eso es que, digamos, estos contenidos temáticos se está llevando. Ahora, en los temas 2, 3, 4 y un tema más que falta, los principios del derecho, los puentes del derecho que ha quedado en Roma están resumidos en el tema 6. Después del tema 7, ustedes como deben tener en su programa que se ha enviado a un inicio, prácticamente vamos a hablar ya del Código Civil boliviano ya, ¿no? Que cómo, digamos, tiene esa relación, cómo el derecho boliviano se basa o es una, digamos, tiene como fuente de ideas
fuente de nacimiento de construcciones de teorías jurídicas en el derecho romano. Por eso es que del tema 7 para adelante vamos a hablar propiamente de lo que está en el derecho civil, derecho de familias, el derecho de sucesiones y de los demás otros derechos, inclusive el derecho criminal, como se decía antes, que actualmente es llamado derecho penal, ¿no? Y vamos a llevar los contenidos temáticos que ustedes tienen en su programa. Pero el tema 2, 3, 4, 5, ustedes un poco van a tenerme paciencia. Tal vez en la lectura ustedes encuentran algunas palabras un poco medio repetitivo y en mucho en latín. Y yo he tratado, hay muchas palabras en latín que están escritas, pero en mis tiempos, cuando yo estaba estudiando también esta noble profesión de abogacía en primer año, era el que nos estaba enseñando a un príncipe, era un padre. Y los padres antes hablaban, e inclusive yo tengo entendido que inclusive antes el cura daba misa en latín, no daba en español, ¿no? Entonces, ustedes preguntan a sus abuelos, personas que son ya mayores, el cura daba en latín, y por eso es que muchos, digamos, en derecho civil como en derecho penal, sigue algunas palabras escritas en latín, como en el Código Civil, como el Código Penal, hay palabras todavía en latín que se mantienen, ¿no? Como es el famoso jus. ¿Qué es jus? Jus es derecho, ¿no ve? Entonces, eso vamos a tratar de entender de esa manera y que no se, digamos, no vamos a pedir que el estudiante tenga una grabación exacta, una, digamos, una repetición, digamos, tal como está en los apuntes, ¿no? Lo que se busca es que entiendan algo de lo que se está llevando, digamos, esta parte de historia del derecho romano. Cuando hablamos del tema 2 de Roma primitiva, se está refiriendo al nacimiento de Roma como Estado, donde se va a organizarse políticamente el Estado, cómo se organiza, ¿no? De eso se va a tomar algo de fuente, cómo el derecho se impone, para qué más o menos sirve el derecho, ¿no? Después tenemos el tema 3, la República, que es otro periodo también, tipo de Estado, podríamos decirle. Después tenemos el tema, ya yendo al tema 4, el Principado, que es también otro tipo de Estado, no tan diferente, pero también, digamos, vamos a ver sus incidencias, el resumen, digamos, cómo se aplica, cómo tiene su fuente el derecho, ¿no? Después acabamos el tema 5 con la monarquía absoluta o despótica, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos actualmente, para poder entender esta parte, nosotros tenemos en el Estado boliviano, teníamos a un principio un tipo de Estado tipo esclavista, digamos, ¿no? Donde no había derechos, que muchas pocas personas tenían derechos, ¿no? Como es decir, que las mujeres, sin ofender a nadie, antes no tenían derecho al voto, no podían votar. Tenían que votar, digamos, personas antes en Bolivia, personas que tenían cierto reconocimiento, tenían que tener un recurso económico, y los que estaban considerados como esclavos no tenían ni un documento de identidad y no podían votar, ¿no? Como había en Roma. Después el derecho ha ido avanzando en la conquista hasta llegar al 1952, donde se logra, digamos, la conquista de la reforma agraria, donde se nota la educación universal, el voto universal, etcétera. Entonces estamos cambiando a otro tipo de Estado, ¿no? Después llevamos un tipo de Estado, el Estado liberal, democrático, digamos, ¿no? Después hemos llegado a un Estado donde existía la privatización, ¿no? De todos los recursos naturales. Ahora, también era otro tipo de Estado, era un sistema liberal radical, ¿no? Después, último, ahora estamos en un tipo de Estado tipo social, dice. No estamos en un gobierno socialista, no estamos en un Estado de tipo social, donde se trata de favorecer más a los más necesitados, a los que no tienen, digamos, recursos económicos. Se da bonos, se da vivienda, se da instrumentos de trabajo, se trata de crear fuentes de trabajo por parte del Estado, donde el Estado recupera los recursos naturales para el propio Estado y no trata de atacar a la propiedad privada. Ahí estamos en otro tipo de Estado. En Roma, históricamente, si ustedes se dan de cuenta, viendo digamos, una asimilación o una inspiración, digamos, lo mismo ha ocurrido en Roma en sus tiempos, que está escrito en los textos, y que esto ha tenido sus cambios en sus diferentes épocas.
como en Bolivia, si un poco hacen la historia, Bolivia también ha pasado en diferentes periodos, ¿no ve? En su historia. En Roma lo mismo ha pasado, sus diferentes periodos. Por eso es que, digamos, el derecho en cada momento ha servido para poder dominar ese Estado. El derecho siempre vamos a entender nosotros como un instrumento que sirve al Estado para poder dominar a la sociedad que está gobernando, ¿no? Así decía Carlos Marx y, bueno, en el libro El Capital, ¿no? Que establece que con claridad, en forma científica, hasta hoy esa teoría no ha sido rebatida, no ha sido, digamos, mucho cuestionado, sino es una aceptación casi por la mayoría de los pensadores que el derecho siempre ha servido al Estado para dominar. Ahora, nosotros podemos entender actualmente cómo el derecho, digamos, el gobierno lo utiliza para poder atacar a la oposición, digamos, en este momento, ¿no? Cómo los jueces, los fiscales, los investigadores, cómo obedecen al Estado, porque el Estado es el que otorga esos cargos, digamos, públicos, pero con la condición de que estos pueden servirle y puedan el gobierno, las personas que están gobernando, puedan valerse del mismo para poder someter a ese Estado, ¿no? ¿Por qué no decir someter también a aquellas personas que piensan lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, eso ocurre en estos días en nuestro Estado boliviano. Pero en Roma también pasaba lo mismo. Si ustedes van a ver, ahora han debido leer los apuntes es lo que les hemos enviado, van a entender de esa manera. No, no estamos lejos, alejados, sino que el derecho siempre ha sido un instrumento, ¿no? Del gobierno para poder someter a esa sociedad determinada. Hay un momento que el derecho puede, digamos, no estar ya actualizado, puede estar en desuso o puede, digamos, no responder a una realidad políticamente, a un Estado. Puede ser, pero para eso ustedes hemos llevado lo que se llama los fuentes del derecho, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los estudiosos del derecho, nos va a indicar, digamos, qué normas se debe proyectar y cómo se debe sancionar estas leyes para que sirva a esa sociedad, para que los mismos puedan regirse y puedan, caminar esa sociedad de acuerdo a las normas legales que el Estado los sanciona, lo pone en su aplicación y que esta norma, mientras esté vigente, es de cumplimiento obligatorio. No se puede poner en discusión, en una duda, sino la ley mientras esté vigente se cumple o se cumple o se cumple, ¿no? No hay más, a no ser que nuestro Tribunal Constitucional a través de una demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos que la ley puede violar un derecho humano, lo deje sin efecto o lo deje en suspenso su aplicación. Mientras no ocurre esta situación, la ley se cumple o se cumple o se cumple o se cumple, ¿no? Como decimos los abogados, en la práctica, en el ejercicio del derecho, mientras una ley esté vigente, no se pone en duda, sino ni en cuestión, sino si se cumple o se cumple y su cumplimiento es obligatorio para las partes a través de una sentencia ejecutorial, ¿no? Que alguien ha cuestionado un derecho, el Estado a través de los mecanismos que tiene, a través de los operadores de justicia, va a poner en práctica el cumplimiento obligatorio, ¿no? Así ocurre ahora y así ocurría en Roma, ¿no? Ya. Ahora nos vamos a entrar a Roma un poco habiendo, digamos, esta parte, dado un cuadro de comparación en lo que era Roma, en lo que actualmente es el Estado boliviano, ¿no? Entonces, en sus diferentes momentos de la historia, Roma también ha pasado momentos, digamos, de su gloria. Ha habido un momento también de decadencia, como vamos a ver, de crisis, donde el derecho cambia y los poderes también se hacen cargo, otras personas, surgen otros actores. Como históricamente tenemos entendido que en la vida, nosotros por la experiencia de la vida, que nada es eterno, nada pues eterno. Siempre en algún momento un régimen de gobierno tiene que acabar, tiene que terminar de alguna forma va a venir una crisis, ¿no? En el cual lo va a sustituir otros actores políticos, tal vez sea de otras ideas, tal vez sea de otro sistema, pero lo va a sustituir, ¿no? Y eso es lo que pasa también en nuestro estado boliviano. Ha pasado el año 2003,
con la llegada del otro gobierno del MAS, digamos, ha llegado un momento casi a su límite por las situaciones políticas que ha atravesado nuestro Estado. Seguimos en un régimen todavía, ¿no? Y este régimen algún momento va a acabar y así en Roma también ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar a la parte de la fundación de Roma. Sobre esta parte hay mucha polémica, hay mucha discusión. Ya les había dicho la clase que hemos estado hablando, la penúltima clase, creo, cuando hemos avanzado al tema uno. Ustedes pueden ver muchas películas de Fundación de Roma, ¿no? Que ahí da cómo se ha creado Roma, ahí podemos ver la guerra de la Troya y otros, ¿no? Hay leyendas, ¿no? Y esto es lo que vamos a hablar. Yo he tratado de, como profesor de la materia de derechos romanos, he tratado de consultar varios libros, entre ellos inclusive un tratado de derecho romano, ¿no? Que está vigente en España, que llevan ese libro en la Universidad de España, pero nadie, digamos, explica cómo siempre, digamos, de este nombre de Roma, a quién se le debemos. Aquí en la historia nos va a hablar de que Rómulo y Remo, que serían los descendientes de, de la de Rea Silva, que era una mujer, de quien, digamos, habría descendientes que los mismos habían fundado Roma, ¿no? Pero para eso vamos a un poco entrar a los apuntes que ustedes tienen, que yo les he enviado, ¿no? Primero, dice que, primero, el Roma siempre se ha caracterizado por un estado de tipo guerrero. Siempre Roma ha conquistado todos los territorios por la fuerza, por la guerra, ha impuesto su voluntad en lugares donde tenían, digamos, su soberanía, ¿no? Entonces, para esto basta ver las películas que alguna vez nosotros hemos visto, usted también han debido ver. Sí, Roma siempre era un pueblo guerrero, ¿no? Dice, los romanos no se preocuparon mayormente de su pasado, en tanto vivieron dispersos, tiranizados, que es por la fuerza, obligados por las exigencias de un duro existir, pero a medida de que su estrella se elevaba sobre el horizonte de su futura grandeza. Entonces, Roma por la guerra ha sido grande, ¿no? Porque por la guerra ustedes pueden entender que se conquista otros estados, basta ver cómo Rusia ataca para someter a otro estado, ¿no? A la fecha está en guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? Someter a otros estados, ¿no? Inmediatamente buscaron huellas gloriosas que explicaran sus orígenes, así nació la leyenda. Bueno, cuando hablamos de leyenda, esto es una leyenda, es algo que está fundado en algo, pero que no es el 100% garantizado, ¿no? Lo que decimos de la leyenda, de que procedían de Eneas. Eneas es también un rey en su tiempo, dice, hijo de político de rey Priamo, que habiendo oído de Troya, en la guerra había la Troya, ¿no? Se trasladó a la región de Lacio, Italia central. Se ha ido a ese lugar, dice, y 8 generaciones, 8 nacimientos, digamos, ¿no? Nacimientos de una gente, digamos, la generación de una persona, uno, viene la otra generación de los hijos, después viene la otra generación de nietos, viene otra generación de bisnietos, así sucesivamente, ¿no ve? 8 generaciones, dice, más tarde, un descendiente suyo con el nombre de Numitor ocupó el trono de Alba Longas. El trono es una ciudad, ¿no? Que estaba a cargo, pero fue destronado, lo ha sido derrocado, dice, por su hermano Amulio, ¿no? Esos nombres son raros que existen en los libros, pero hoy en día, ¿sabes? Usted tal vez han escuchado a alguien tener ese nombre de Amulio, ¿no? Yo no he escuchado. ¿Quién, para evitar toda posible reclamación del trono, mató a todos los descendientes, ¿no? Digamos, seguramente en ese tiempo, del rey su hijo también tiene que ser rey, ¿no? Entonces, seguramente para que no exista esa disputa por el trono, lo ha hecho matar, se mató a todos los descendientes de Numitor, salvándose únicamente su hija Rea Silva, quien es consagrada al culto de Vesta. Y a pesar de ello, Rea Silva se enamora del dios Marte. El dios Marte era también un rey, ¿no?
tiene dos mellizos, dos hijos. Ahí viene Rómulo y Remo. A quienes Amulio hizo colocar a una cesta y arrojar al río Tíber. O sea, no quería que exista, no quería que vivan estos dos mellizos, Rómulo y Remo, porque podían reclamar el trono, porque eran los futuros reyes, ¿no ve? Dice, lo hace botar en una canasta, cestas canasta, y al río tampoco los mata, sino lo arroja al río para que mueran, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Dice, salvados los mellizos por una loba, dices, esta es la arena, ¿no? Como si será cierto o no, ¿no? Loba. ¿Quién los amamanta? O sea, los da la leche seguramente, ¿no? Como una loba puede dar leche a los recién nacidos, al Rómulo y Remo. Son posteriormente, dice, descubiertos por un pastor de los rebaños reales. ¿Quién los cría? O sea, los está criando a los mellizos en secreto. Hasta que llegado a su mayoría de edad en Roma, la mayoría de edad era también a los 21 años, ¿no? Ahora en Bolivia 18, ¿no? Conocedores, estos dos mellizos, Rómulo y Remo, conocen su realidad ya, ¿no? Habiendo llegado a la mayoría de edad, de su origen real, dice, fundan Roma, dice, pero qué ocurre para eso? Dice, a la orilla izquierda del río Tíber es en una colina llamada Palatina, sitio en el cual los ha encontrado la loba y posteriormente el pastor, ¿no? Pero como ninguno de los fundadores podía alegar derechos de primogenitora, o sea, solamente el primer hijo podía ser rey, no el segundo, ¿no? Pero los dos no sabían quién había nacido primero, ¿no? En ese caso entran en una disputa, en una batalla, ¿no? Acudieron a los hospicios para saber si organizan una especie de un campeonato para los dos. ¿Cuál de los dos estaba destinado al mando de la ciudad fundada? Así Rómulo se colocó sobre la Palatino y Remo sobre el Aventino. O sea, son dos pueblos, ¿no? De Roma. Y escudriñaron, dice, el cielo. O sea, se lanzan al cielo, especie de, vamos a ver, digamos, quien arroja más arriba digamos, lanzar con más fuerza, donde más lejos pueda, digamos, ¿no? Hacia arriba, vamos a tirar una pita ya. Se lanzan y quién arroja más lejos, ¿no? Entonces dice aquí la leyenda que de pronto Remo estaba ganando, divisó, dice, 6 buitres, ¿no? Y cuando ya se proclamaba su ganador, ya seguramente el Mo, Rómulo divisó 12, o sea, al duplicado el doble, por lo cual dice, cuál sus partidarios proclamaban sus derechos de vencedor. Entonces, el rey tenía que ser Rómulo, y Rómulo funda Roma, dice. ¿Qué dice la historia? Muerto Remo, o sea, Rómulo lo mata a Remo por su hermano cuando pretendía traspasar los límites de la ciudad. Quedó como único rey de la ciudad fundada Rómulo, quien le dio el nombre de Roma. Todo esto, los años son muy importantes. Según la tradición de la historia, era el día 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Esta es la parte de la historia que nos habla de un poco muy dramático, no puede ser, un poco tal vez creíble, pero eso está en los libros y yo he tratado, digamos, también en los 4 libros que tengo de consulta y hemos dicho que vamos a sacar un libro de derechos romanos, vamos a tratar de acabar, estamos tratando de acabar hasta el fin de mayo, pero vamos a tratar de, digamos, de todo salga cuanto antes, ¿no? Para que ustedes puedan tener su manual de consulta, ¿no? Entonces, hemos tratado de averiguar en la historia, la mayoría de los autores no tratan de tocar la parte de historia de Roma. Inclusive este libro de Petit, que también tienen en muchos que es manual de derecho romano, no habla de nacimiento de Roma, directamente entran al Estado, ¿no? Ya. Esta parte de la historia de Roma, de su nacimiento, la fundación de Roma, ¿no? Ahora bien, de la hora de su nacimiento hasta muy avanzada el periodo republicano, Roma es una ciudad de estado, dice, con 900 kilómetros,
Su régimen político imperante es el reinado, ¿no? Reinado que es el rey. No obstante de no tener documentos ciertos que, remontándose a estas lejanas épocas, nos dan una clara idea de sus instituciones que existieron en Roma. La historia nos habla de un primer periodo caracterizado por un tipo de gobierno absoluto y un lapso que va del año 753 al 510 antes de Cristo, ¿no? Pasaron por el trono 7 reyes, primero Rómulo, después Numa, Pompilio, Tulio, Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, ¿no? Es nombres medio raros que no estamos acostumbrados mucho, pero estos nombres vamos a encontrarlo más adelante cuando estemos llevando temas, algunos se van a repetir, ¿no? De ahí viene el programa, lo que hemos anotado, la Roma primitiva. ¿Cómo era la Roma primitiva? El régimen político de la antigua Roma descansa sobre 3 órganos, que hay órganos, ¿no? Esta palabra tal vez los autores han tratado, digamos, de escribir o tal vez no se conocían en órganos, pero hoy en día nosotros tenemos en el Estado boliviano los órganos, ¿cuáles son los órganos del Estado? Órgano ejecutivo, legislativo, judicial y órgano electoral, ¿no ve? Y Roma también, si podía entender, sí, hablan de órganos. En este tiempo el órgano era el rey, el Senado, y los comicios curiados, cada uno tenía sus competencias y sus atribuciones. ¿Qué era el rey? Es el sumo sacerdote en Roma, jefe del ejército, juez supremo y cabeza rectora de las civitas. Las civitas son las ciudades, ¿no? Circula por la ciudad en carruaje, acompañado de 12 lictores encargados de abrir paso al rey, ¿no? Esto podemos ver en las películas de Roma, como al rey le suben en un carro y llevan los soldados, ¿no ve? Abriéndole el paso, ¿no? Y aquí es necesario un poco aclarar de que el único juez supremo, tanto del ejército, el que dictaba sentencias y que tenía el dominio absoluto solamente era el rey, ¿no? Ahí están, digamos, abiertas sus competencias y sus atribuciones que tenía. Tenemos después a como característica de este periodo, podemos indicar la irresponsabilidad y el carácter vitalicio del rey. En ese tiempo era vitalicio, como en Bolivia antes, ¿no? Cuando Simón Bolívar ha creado el Estado República de Bolivia, era el cargo vitalicio, ¿no? A eso nos referimos. En Roma también, en el primer periodo, el rey tenía un carácter de vitalicio, ¿no? Que el monarca ejerce sus funciones de por vida y no puede ser juzgado sobre actos inherentes a su cargo. Es sobre todo lo que podía cometer arbitrariedades y responsabilidades, inclusive de atentar contra la vida de las personas, no podía ser sancionado. O sea, lo que decía era el rey, era la última palabra y por más que estuviera hecho mal, no podía haber recibido ninguna sanción el rey, ¿no? Después tenemos ¿qué es el Senado? Ya, sí, ahora el Senado. ¿Será que lo que hoy día nosotros entendemos Senado que tenemos Estado boliviano? Vamos a ver. El Senado dice, ¿no? Para el mejor desempeño de sus funciones del rey, se haya asistido por el Senado, ¿no? Que es el órgano asesor del rey. A él pertenecen el principio, los padres de las gentes fundadoras de las civitas. Más tarde fueron elegidos por los senadores por el mismo rey. Aparte de aconsejar al rey en las tareas del gobierno, el Senado en este primer periodo tenía eran autores del patrón, que era la facultad de dar validez a los acuerdos tomados por los comicios curiados. Es más, tiene a su cargo la elección del nuevo rey. Efectivamente, muerto el rey, el poder real, no siendo sucesorio, pasa al poder del Senado, donde donde los miembros del Senado, patres les decía,
ejercían dicho poder por el lapso de 5 días con el título de interino, ¿no? Interrey, que es rex, que es, ¿no? Preparan un listado con nombres de ciudadanos sobresalientes eh, para presentarlo a la consideración de los comicios curiados, quienes elegían al nuevo rey y pasaban esta designación al Senado para su aprobación y posterior confirmación. Ahí vemos nosotros que existe un poco de competencia, de designación de competencias. El Senado primero era asesor del rey, ¿no? Era un grupo de personas que, de acuerdo al periodo, variaba entre 12 a 18 personas, podía ser, en algunos momentos 8 personas también, y que estas personas cumplían el asesoramiento al rey para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener presente que así como el presidente necesita de asesores, actualmente en ese tiempo el Senado era que asesoraba al rey. ¿No? Actualmente el Senado depende del órgano legislativo, es otra instancia del Estado, no asesores en los que fiscaliza actualmente al presidente, ¿no? Al rey, supongamos. En ese tiempo no fiscalizaba, sino lo asesoraba, ¿no? Y cuando en algún caso el rey podía, digamos, fallecer sin tener descendientes, tomaba el cargo, digamos, se hacían cargo para el nombramiento del nuevo rey, ¿no? Preparaban las situaciones necesarias para que pueda, digamos, ser nombrado un nuevo rey en 5 días. Esto también, para eso también existía un procedimiento especial que en esos momentos regía para el cumplimiento de las obligaciones, de las normas que regían en ese entonces, ¿no? Después tenemos a los comicios curiados. Ya hemos hablado del rey, hemos hablado del senado, que son los comicios curiados, ¿no? Antes de me olvidé, el Senado eran los fundadores de las civitas. ¿Qué son las civitas? Las civitas dicen a las ciudades, fundadores de las ciudades. A eso se los nombraba el senador o el Senado. No se lo podía nombrar a cualquier persona, sino a aquellos que han creado ciudades, ¿no? Por eso decía los fundadores de las civitas. En latín, civitas que es ciudad, ¿no? ¿Qué son los comicios curiados? Son asambleas del pueblo, ya vamos bajando ya más abajo. Los otros son fundadores de ciudad, ¿no? Los comicios curiados son asambleas del pueblo compuestas exclusivamente por gente patricia y que pueden reunirse previa convocatoria del rey. Los comicios curiados, aparte de intervenir en los declaratorios de guerra, se reunían generalmente para la admisión de nuevas gentes, para recibir los testamentos, calapis, comites y para autorizar las adrogaciones, el voto se hacía por curia, representando cada curia un voto. Las curias a la vez que cumplían tres funciones tres fines políticos, religiosos, contribuyen a la defensa de las civitas, suministrando el contingente de tropas que nutre la ley, o sea, cada kilómetro, ¿no? Ahora, ¿qué podemos entender los comicios curiados? Ya estamos bajando a personas que también forman parte del Estado de Roma, pero estos eran gente patricia. Y la gente patricia eran gente privilegiada en ese momento que no se les consideraba aquellas personas que eran parte de Roma. O sea, en Roma también había personas que se llamaban patricios, otros los plebeos, que eran clase media, y también había esclavos, ¿no? Patricios eran personas que eran considerados como personas con todo derecho, ¿no? Los plebeos no así, y también los esclavos no eran considerados como personas, ¿no? Esto por una situación de política que existía en Roma en ese entonces, ¿no? Entonces, más los comicios curiados estaban dedicados a la conformación de la defensa para las guerras que tenía Roma, que tenía que enfrentar a otros estados para someterlos, ¿no? Entonces, también
parte de eso cumplen las funciones políticos, religiosos, contribuyen a la defensa de las ciudades, suministrando contingencias, o sea, conformaban tropas de guerra que esto estaba destinado por cada kilómetro, había un grupo de que se llamaban los comicios curiados, que estaban a cargo para la defensa de los territorios de Roma, como también para poder someter o atacar a otros estados de esta manera para el engrandecimiento de Roma, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ahora encontrar lo que es las funciones de la Roma primitiva, las funciones del rey, del senado y los comicios curiados, ¿no? Ahora, ¿cómo estaba compuesto el pueblo? Ahí en el programa tenemos composición del pueblo. El antiguo pueblo romano, según la tradición, estuvo tomado por tres tribus, ¿no? Los, los ramanenses o romanos, los estrucos u lúceros, los tetienenses o sabinos, que algunos autores tratan de identificar con las tribus sobre cuya base se fundó Roma. Cada una de estas tribus se dividieron en 10 curias cada kilómetro, ¿no? Que eran divisiones del pueblo hechas desde el punto de vista legislativo, religioso, militar y administrativo, ¿no? Los curias, siendo divisiones territoriales, reúnen en su seno a las gens. Gens son personas o gentes que eran conjuntos de familias que vivían en territorio propio, que unidas por vínculos de parentesco llevan un mismo nombre gentilicio. Gentilicio es el apellido, ¿no? Hoy tenemos apellidos, ¿no? Que como, digamos, distingue la familia por apellido, ¿no? Y así pues, el apellido se va manteniendo en generación. En Roma, para poder identificar las familias, también era lo mismo, ¿no? Para ser miembro de una gens, digamos, eh, de gens solamente eran los patricios. O sea, no todas las familias, todas las personas podrían tener un apellido. Ya hemos dicho, los plebeyos, los esclavos no tenían ese privilegio, ¿no? Solo los patricios, y esto como va avanzando en el futuro. Para tener ascendientes y genos, existiendo una serie de derechos y obligaciones para los miembros denominados gentiles. Gentiles eran los miembros de la familia, ¿no? Que se les conocía de esa manera. La gens puede considerarse como un pequeño estado compuesto de numerosas familias sometidas al varón, el más de edad, llamado pater familias. Ahí viene hasta hoy en día, en el Código Civil se habla del pater familia, el padre de familia, ¿no? En el derecho, actualmente en derecho de familias como en derecho civil se sigue manejando ese nombre, y ya en la Roma primitiva se hablaba de los pater familias, ¿no? Organizado de este modo, el pueblo romano es necesario considerar la composición misma del pueblo, dentro del cual nos encontramos con dos clases sociales. Ya ahí viene las clases sociales como vamos explicando de historia. Uno de ellos son los patricios y los plebeyos, ¿no? ¿Quiénes son los patricios? ¿Quiénes son los plebeyos, ¿no? Los primeros constituyen una aristocracia con plenos poderes políticos, mientras los miembros de la segunda carecían del derecho político, sobre todo en esta primera época, ¿no? En la primera época de Roma, solo los patricios podían tener derecho a elegir, digamos, ¿no? Derecho a representar a la gens, o derecho de tener el pater familias, ¿no? Mientras los plebeyos no tienen ese derecho político, sus derechos son muy restringidos todavía en este primer periodo, ¿no? Los patricios son descendientes de los antiguos padres, los de los pater familias, estamos hablando, padres, ¿no ve? Fundadores de Roma, caracterizados por estado de libertad plena, y no teniendo ascendientes esclavos, constituyeron la clase dominante en Roma. Por largo periodo forman parte de las curias, podían ejercer todos los poderes políticos, solamente los patricios podían ser senadores, ¿no? Como algunos también los comicios curiados, y nunca podía ser un patricio descendiente de un esclavo. Ahí vemos del esclavo hijo siempre el esclavo, ¿no? Y también ni del plebeo tampoco, ¿no? Sino tiene que ser descendiente de los patricios, solamente el del patricio
su hijo también era un patricio que tenía, digamos, todos los derechos que en ese momento podía ejercer los derechos políticos, ¿no? Y no otras, digamos, eh, clases como los plebeos, los esclavos, podían alcanzar a ese título de los patricios, ¿no? ¿Qué eran los plebeos? Los plebeos eran una clase inferior sometida cuyos orígenes no es posible precisar con exactitud, ¿no? ¿Quiénes eran los plebeos? ¿Por qué les decía de esa manera? ¿Por qué se les clasificaba de esa manera? Decir, no podemos precisar exactamente, ¿no? Sin embargo, se puede decir que esta clase estaba compuesta por antiguas poblaciones conquistadas y sometidas, de refugiados de aventureros, de clientes que llegaron a independizarse al extinguirse la gente de su patrón, o también de libertos. Carecían de todos los derechos políticos, solo eran llamados en calidad de auxiliares en tiempos de guerra. ¿Quién eran los plebeos? Los pueblos sometidos, derrotados totalmente, siempre se escapaba de ese pueblo o de esa población alguien. Se escapaban y estas personas no podían, digamos, ser matados, digamos, en vida, sino esas personas que andaban como sin nombre, sin territorio, eran también aceptados en Roma. Se les decía plebeos porque les servían a estas personas a Roma en estados de guerra. A esas personas las utilizaban como un instrumento para poder someterlos y para hacerlos cumplir un fin simplemente los auxiliares de guerra que en ese momento necesitaban para conquistar más territorios Roma, ¿no? Entonces, a estas personas se les llamaba los plebeos. Como dice la historia, sus orígenes no es posible precisarlos, pero la historia dice que esos plebeos nacen como consecuencia de las personas que en tiempos de guerra sabían o habían oído y se han escapado de esas poblaciones, de alguna manera han seguido manteniéndose con vida, pero no tenían un patricio, alguien que los represente, no tenían sus orígenes, entonces eran considerados como plebeos y Roma los recoge eran, para que en tiempos de guerra que necesitaban de ellos, formaban parte del ejército y le servían como los soldados, ¿no? ¿Qué eran los clientes? Ahora bien, eran aquellos individuos libres que vivían adscritos a una gens. Gens es un patricio que está a cargo el pater familias, que está a cargo de la familia, ¿no? Buscando su protección. La clientela se desarrolla poderosamente al anexarse a Roma. Una serie de ciudades sometidas conservan su asiento, sus mujeres, pero no pueden tomar una gens. Las poblaciones vencidas, descendientes de una raza común que no podían ingresar en la comunidad romana como iguales, ni tampoco como esclavos. No tenían otro camino que buscar la protección de familias romanos en calidad de clientes. Entonces los clientes eran personas que eran también de los estados sometidos, vencidos por guerra, y que estos necesitaban una protección, ¿no? Una protección. Solamente un patricio que era romano podía protegerlos, ¿no? En su seno de su gens. Su gens era vamos a considerar un pequeño terreno donde era considerado como propietario. En ese terreno podía vivir esas personas que se decían los clientes que por haberse hecho someter, por haber perdido en guerra sus terrenos, no tenían ya un terreno donde podían vivir, donde podían, digamos, producir alimentos, etcétera. Entonces, buscaban la protección de un romano patricio. A eso se los decían los clientes, ¿no? Casi igual que los plebeos, ¿no? Pero esto, más claramente en la historia, habla que eran ciudades o pueblos sometidas por guerra, obligadas a anexarse a Roma. Estos territorios vencidos tenían que anexarse a Roma y las personas que aún vivían todavía no podían ser matados, sino tenían que buscar una protección a través de un patricio, de un ciudadano romano, para que puedan ser protegidos, más que todo, dice, buscaban su protección, ¿no? Ya. Ahora bien, vamos a encontrar aquí los fuentes del derecho de este periodo. ¿Ya?
Esta parte es muy importante que entiendan qué es fuente. Fuente habíamos dicho que es el lugar donde brota la leche, donde sale agua, donde alguna vez ustedes han debido ver en Caranavi, a ir a Palos Blancos, hay varios lugares vertientes de agua, ¿no ve? Igual al venir a los yungas salen de los cerros los aguas, ¿no? Brota, donde brota el agua en Roma, así es donde brota la leche, ¿no? En fuente es algo donde nace algo, donde se crea algo, ¿no? Ahora, nosotros en derecho, fuentes del derecho, tenemos que entender de dónde salen las leyes, de dónde salen las normas jurídicas. Es de Roma, por eso es que en cada periodo hablamos fuente del derecho. ¿Qué podemos rescatar del derecho de este periodo de la Roma primitiva, no? Bien. Cuando hablamos de fuente de derecho nos referimos al origen de las normas jurídicas, ¿no? Y así preguntamos cuáles fueron las normas o cuál fue el derecho que regió las relaciones de los humanos en esta primera etapa de su vida. Es claro que responderemos que la fuente más directa del derecho no puede ser otra que la costumbre, ¿no? No mores maurum se llama, la forma de vivir, ¿no? Entendida como repetición constante y general de actos que se impone a la sociedad como la misma obligatoriedad de una ley. La tradición había también de leyes regias o normas dadas por los reyes, así como de leyes que habían sido dadas por los comicios curiados. En este sentido, se hace referencia a la lex civil Papyrianum, que sería una compilación de todas las leyes regias hechas por un tal Papirio, empero no existiendo exactitud en todos estos datos, es mejor concretarse a la costumbre como la fuente más directa del derecho en este periodo. Ya. Eso dice en los libros escritos, que también es muy ampuloso ver en el manual de derechos humanos de Argollo, más ampuloso y es un poco, vamos a tratar de confundir al estudiante, vamos a hacer un poco más concreto qué es lo que vamos a entender en este primer periodo. Dice las escrituras de este periodo que el derecho consuetudinario o la costumbre sería la más práctica, lo que se ha practicado más en este periodo, ¿no? Y no existiría, digamos, un derecho propiamente como hoy nosotros entendemos actualmente que estamos acostumbrados, sino las normas eran dictadas de una manera despótica, arbitraria, por el rey, por el capricho o por la situación que él tenía, ese poder político de ejercicio, porque era el juez, el rey, el jefe político, etcétera, ¿no? Y también jefe del ejército. Entonces, todas las normas y leyes el rey los otorgaba, el rey es el que dictaba a través del asesoramiento de los patricios, ¿no? Y que él mismo era cumplido por la sociedad, por la población que estaba, digamos, gobernado en Roma por el rey, ¿no? Entonces, más lo que se rescata la parte del derecho civil es la parte práctica que se repetía, digamos, en este tiempo, los bienes solamente eran los patricios, ¿no? Y no de los clientes ni de los plebeos, sino los patricios podían tener el derecho de propiedad, ¿no? Que un poco llevando a la historia, llegando, digamos, a la práctica, hoy en día podríamos decir que en ese tiempo no había un derecho que propiamente podía ser respetado, que no eran todos iguales ante la ley, sino que existía clasificación de personas, una especie de discriminación, diríamos ahora, ¿no? Que no tenían todos los mismos derechos, sino que solamente los patricios que eran personas de romanos que descendían también de otro patricio podían tener los derechos que reconocía el Estado, ¿no? Ya sea en cargos públicos, políticos, etcétera, ¿no?
y que los demás, digamos, que eran considerados los plebeos, los clientes, no tenían ese mismo derecho, ¿no? Que no podían tener un cargo político, no podían ejercer también estos cargos, porque por costumbre y por las prácticas que tenían ellos, era muy rígido, digamos, era muy discriminatorio y que esas personas estaban señalados, indicados quiénes eran, ¿no? Entonces, de esa parte, pues se tiene entendido en la historia que en este primer periodo no, pues, no se puede rescatar más como fuente del derecho, sino la práctica, la costumbre que, digamos, se manejaba el cumplimiento de las normas o las leyes que dictaba el rey, ¿no? Entonces, esto era no tan enriquecedora para que podamos algo recuperar y podamos tener presente para nuestra comprensión y para poder llevar a la práctica, para poder hacer una semejanza, una comparación con lo que hoy, digamos, tenemos el derecho civil o el derecho criminal o el derecho administrativo, que hoy en día es ya muy avanzada en nuestro estado, ¿no? Pero en Roma, por la clasificación de las personas que existía, podríamos decir que no había un derecho que era igual para todos, sino era un derecho discriminatorio y para personas que estaban consideradas como patricios, personas que eran romanos, para ellos sí había solo derecho. Para los otros, como los plebeyos, la clientela o los esclavos, no había el derecho, ¿no? Sino eran, digamos, regidos por por la voluntad que podía tener el patricio, ya que el patricio es el que les cuidaba, el que les protegía para el ejercicio de algún derecho que podía tener, digamos, el plebeo o el esclavo o la clientela, ¿no? Ya. Con esta parte tema 2 ya tendríamos por concluido, estaríamos entrando a la parte capítulo 3 la República, ¿no? Y también ustedes tienen ya en su grupo de WhatsApp el tema 4 y 5, van a tratar de leer para que un poco hagamos cuadros de comparación, el primer periodo, el segundo periodo que es la República, el Principado y la monarquía absoluta, ¿no? Son los periodos que en el derecho romano se han ido manejando, digamos, la formación, la conformación del Estado de una forma determinada, aunque en algunos casos ya se vuelve repetitivo y un poco ya trata llegar a confundir al estudiante, ¿no? Les puede confundirlos ya porque las mismas palabras se va a ir repitiendo más adelante y no ya va a existir una gran diferencia uno con respecto del otro, sino es una, digamos, constante mejoramiento en cuanto a las instituciones que regían en Roma, más que todo en la práctica del derecho, ¿no? Y ahí vamos a encontrar varios autores que al último, inclusive han llegado hasta nuestro Código Civil de 1976, el Código Banzer, ¿no? Que actualmente el Código Civil boliviano de 1976 sigue vigente aún. Se ha cambiado, claro, el procesal civil, procedimiento, Código de Familia se cambió, Código de Procedimiento Penal también, pero el Código Civil sigue vigente desde el año 1976. Se ha hecho cambio de algunos artículos solamente, ¿no? Entonces eso tiene inspiración en el código justiniano, ¿no? Que en Roma ya había, ¿no? Es como, digamos, ese derecho de Roma sigue están vigentes en nuestro Código Civil boliviano y todos los años, desde el año que van a llevar el derecho civil uno, como son los bienes de derechos reales, de las obligaciones en tercer año, de los contratos en cuarto año, de la materia de sucesión sin quinto año, van a seguir repitiendo lo que ya había en Roma, ¿no? Entonces este año es lo que se va a dar a grandes rasgos, lo que van a llevar hacia adelante y también en la práctica del ejercicio de la abogacía ustedes van a tener presente siempre en todo momento lo que ya había en Roma, ¿no? Y uno se preguntará a ustedes, pero ¿cómo en Roma hasta estamos en el año 2022 y estamos hablando de año 510 antes de Cristo, les bien y cómo sigue habiendo hasta ahora, ¿no? Cómo la sociedad no ha cambiado, qué ha pasado, ¿no? Entonces,
Esto es, diga, pregunta que se hace el estudiante, pero el tiempo nos va a dar razón que eso no cambia, es algo estático, diríamos, ¿no? Lo que cambia tal vez es el procedimiento. El procedimiento es el manejo de las normas, el procedimiento son las, digamos, las normas, leyes que se dictan para buscar la justicia, para encontrar la justicia a través de una reclamación, de una presentación de una demanda ante una autoridad llamada por ley para que esa autoridad pueda darte razón o no el derecho que tú estás reclamando, ¿no? Entonces, en derecho privado o en derecho criminal, como es el derecho penal, siempre se somete a la autoridad jurisdiccional. ¿Quién es la autoridad jurisdiccional? Es el juez, ¿no? Quien va a decidir, digamos, la situación, la pretensión del derecho de una persona. Muchos podemos pensar que estamos en derecho, en ejercicio de tu derecho, pero otros tal vez dirán, no, tu derecho no, tu derecho, lo que tú piensas, estás equivocado, ¿no? Para eso se somete a una autoridad judicial, ¿no? Ahora, en el tiempo actual que nosotros vemos cómo se manipula, cómo se ejerce, cómo se maneja la justicia, tal vez no estemos de acuerdo, tal vez estemos digamos, en contradicciones, o tal vez estemos decepcionados como, digamos, maneja los operadores de justicia una demanda, etcétera. Tal vez existe manipulación, tal vez existe corrupción, favoritismo. Todas las situaciones son abiertas, posiblemente que pueden ocurrir, pero nosotros en el derecho, en la universidad, siempre se enseña bajo el principio de la verdad. El principio de la verdad radica en que el derecho está bien, alguien pide permiso, ¿no? El derecho es algo que nosotros aprendemos en la universidad para que la sociedad también se rija por esos derechos, para poderlos hacer, proteger los derechos de las personas. Cuando nosotros estudiamos derecho y salimos con título de abogado, estamos para hacer respetar de los derechos de su persona, de su cliente, y hacer cumplir una obligación que ha contraído la otra parte con respecto a tu cliente si es que este no ha cumplido, ¿no? Y así podemos decir que el derecho en la universidad se estudia la ciencia del derecho. Nosotros a medida que vayamos leyendo estamos aprendiendo la ciencia del derecho, ¿no? Que va más allá, inclusive no solamente aprender las normas legales que en la actual vigencia, sino estudiar, digamos, el fin del derecho, cómo acaba el derecho, ¿no? Cómo, en qué termina el derecho, cómo se puede mejorar el derecho de las personas, ¿no? Entonces, la universidad siempre está presto para poder, a través de sus mecanismos y medios, ahí tenemos un instituto de investigaciones para poder, digamos, ilustrarnos y tener mayor conocimiento de las ciencias jurídicas que hoy en día está abarcando nuestra carrera para formarles nobles abogados para que ustedes pueden ser emprendedores, ¿no? De investigadores del derecho, ¿no? Y por eso es que un poco lo que actualmente se maneja en la justicia, la manipulación, la corrupción, el favoritismo, forma de nombrar a las autoridades judiciales, la elección de jueces, fiscales, puede estar manipulado, puede estar direccionado, puede estar políticamente manejado, lo vamos a dejar a un lado, aunque no podemos también ser ciegos, ¿no? Sino tenemos que conocer nuestra realidad. Pero lamentablemente el derecho, lo que estudiamos es la parte del noble, la parte del espíritu de las leyes, el derecho de las personas que tienen, ¿no? El fin del derecho que tiene cada uno, el inicio y el fin que tiene cada persona en el ejercicio de sus derechos, para que estos derechos de las personas que tiene sean también respetados, considerados y tenidos como tal por ese derecho que tiene una persona en apego a las normas jurídicas que están en actual vigencia, ¿no? Entonces ya el incumplimiento de un pago, digamos, o causar una lesión a la persona, o cometer un delito de robo contra el patrimonio de una persona, ya es un hecho ilícito que va a violentar, va a lesionar un derecho protegido de una persona, ¿no? Ahí es donde uno tiene que ejercer su derecho, ¿no? Y el ejercicio del derecho siempre es a través de un entendido en la materia, a través de un abogado, cualquier demanda que se pueda plantear, ¿no? Y para eso ustedes están cursando esta noble
carrera, ¿no? La formación de la noble profesión del abogado, ¿no? Entonces, eso siempre tenemos que tener presente de esa manera y lo que vamos a ir hablando en las clases siguientes, después de haber acabado el tema 6, vamos a hablar propiamente de derecho civil boliviano, que vamos a ir analizando, digamos, en los diferentes capítulos que tenemos, que ustedes ya se han debido ilustrar en el programa, están detallados cada uno de ellos, ¿no? Entonces va a ser muy interesante que siempre, digamos, estén atentos y siempre están, digamos, eh, pendientes de que el docente les puede dar, los puede otorgar, digamos, las charlas, que es muy importante porque eso no está escrito, sino uno tiene a través de la práctica, a través del ejercicio de la profesión propia que uno ha tenido, ¿no? Si uno ha trabajado 2, 3 años, digamos, ¿qué experiencia puede dar para poder darles esta parte de la parte práctica? No, no es cierto. Entonces, es también un dicho, existe más sabe el viejo que por diablo, es una verdad cierta que uno habiendo ejercido años la noble profesión de la abogacía, ya estando en los estratos judiciales, como autoridad o como abogado pletista, ya hemos adquirido experiencia para esas experiencias transmitir a los estudiantes para que los mismos puedan tener también los instrumentos necesarios para poder, digamos, enmarcar, ejercer esta noble profesión de abogacía, ¿no? Eso es el fin, ¿no? No solamente es de meter ideas y transmitir conocimientos que en llegado un momento ni el estudiante puede pensar, no puede pensar ejercer, ponerlo en práctica, ¿no? Lo importante es de que el estudiante piense practicarlo en los casos prácticos que él va a ir conociendo en transcurso de tiempo una vez terminando la carrera y que, digamos, su mentalidad, su pensamiento esté, digamos, dirigido a eso, ¿no? A que tiene que ejercer, ¿no? Si no, ¿para qué estaría, digamos, el estudio después de terminar una carrera para colgar un título y no ejercerlo? No estaría bien. Si no, ya habíamos dicho que el derecho, ¿cómo se practica? Se estudia, se ejerce, se estudia, se practica, ¿no? Ambos se complementan para que un abogado sea buen teórico, tenga buenas ideas, también lleve a la práctica, lo plasme en la práctica, ¿no? Entonces, eso le va a hacer que el futuro abogado, como ustedes están estudiando, sea un abogado completo, no puro teórico. Pura teoría no está bien distinguido, porque la teoría nos orienta cómo debemos caminar, cómo debemos conducirnos, está bien, pero la práctica es lo que ya vamos poniendo en caso práctico, lo que nosotros estamos estudiando, ¿ve? Entonces, eso vamos a ir hablando cuando ya estemos a partir del tema 6 para adelante, ¿no? Donde ya los temas prácticos, lo que está en Código Civil, ya va a entrar, digamos, en una aplicación de casos concretos, ¿no? Relacionados a la teoría. Ahora bien, vamos a acabar el tema. La República es el tema 3. La siguiente clase sería el día lunes. Sería que recuperemos la clase perdida. Vamos a acabar el tema 4. El 5 solamente nos tocaría el 6, lo que son las cuentas del derecho de Roma, lo que nos quedaría, y de ahí para adelante ya hablamos del Código Civil boliviano, ¿no? Ya. Ahora bien, la República dice, consideraciones generales. El periodo republicano empieza, dice, por el año 510 antes de Cristo, ¿no? Que tiene su duración aproximada hasta el año 31, ¿no? Antes de Cristo, ya viene después, inicia el año después de Cristo también, ¿no ve? Tradicionalmente se sabe que fue una revolución la que puso fin al reinado del último de los tarquinos, ¿no? Del rey, estamos hablando de la Roma primitiva, ¿no ve? Tarquino el soberbio, el mismo que fue desterrado, o sea, le han votado, ¿no? Desterrar que es votar a una persona, ¿no? De las civitas romanas, de la ciudad de Roma la han votado, civitas romanas, ¿no? Por un levantamiento organizado por su propio sobrino Bruto, ¿no? Colaborado por el ejército centuriado patricio plebeo, se ha organizado, ¿no? Del mismo que surgió un nuevo tipo de gobierno bajo forma de consulado, encontrándonos a la cabeza dos cónsules que asumieron todos los poderes de los reyes, con excepción del religioso.
que se dejó en manos del rey hasta que definitivamente pasó luego a un pontífice máximo. O sea que la república representa una forma sabia de solidaridad entre la vieja tradicional casta patricia y la plebe, habiéndose presentado con características claramente definidas este periodo recién a mediados del siglo IV antes de Cristo. Ya. Este periodo de república ya tiene un avance. Los plebeyos ya han logrado a ocupar, a equipararse, a igualarse con los patricios, ¿no? Ya no es considerado sin derecho, ya alcanza los derechos políticos. El régimen de la Roma primitiva ya ha sido superado por este periodo que se llama la República. Hay avance ya en la lucha por el poder, ¿no? Y todos en cualquier forma de Estado, como ustedes deben estar llevando en materia de teoría del Estado, la lucha es por el poder y en la lucha hace que cambie de un régimen a otro régimen de tipo de Estado, ¿no? En este caso nos está hablando la historia en la República y ya los poderes del rey se reducen, ¿no? Se reducen y pasa a ser mandado por el consulado. Se nombra, dice, dos cónsules para que puedan manejar el Estado, ¿no? Y solamente el rey ya está más de sola como algo que representa solo a la parte de la religión, ¿no? A excepción de los religiosos. Pero los religiosos siempre había en Roma, como vamos a ver en la Edad Media, la iglesia que tenía el poder político, inclusive el poder del juez, etcétera, que tenían el dominio total en algún momento, ¿no? Y esto basta ver en las películas, cómo la iglesia manejaba a los estados y cómo tenía el poder político, más que todo en la Edad Media, ¿no? Pero en Roma en este tiempo ya tenía el poder la iglesia, ¿no? Características de la magistratura, ¿no? El magistrado en este periodo, ya se habla de un magistrado en este periodo, ¿no? Está investido de una potestad de mando que se denomina imperium, imperium que es lo máximo, ¿no? Lo que impera, ¿no? En virtud del cual tiene los siguientes atributos. ¿Qué son los atributos? Las atribuciones. Hoy decimos las competencias o las facultades, hablamos hoy en día, ¿no? Antes teníamos atribuciones, pero hoy en día la palabra más correcta son las competencias. Las competencias que uno tiene. Por decir, competencias que tiene el juez, competencias que tiene el alcalde, competencias que tiene el consejo municipal, competencias que tiene el senado, competencias que tiene el presidente, competencias que tiene el fiscal. Cada uno tiene sus competencias de acuerdo a una ley especial por el cual se rigen ellos, ¿no? Cada una de estas autoridades está investido de un poder, pero ese poder está sometido a una ley, a una norma jurídica que establecen sus competencias. Sus competencias, podríamos decir, son las facultades que tiene para poder mandar, para poder ordenar, ¿no? Ya. ¿Qué tiene la magistratura? Tiene el poder, el mando militar. El mando militar estaba a cargo del ejército, ¿no? Tiene el juris y vicente, derecho a dirigirse al pueblo. El juris tenemos el derecho, jus, el derecho, ¿no? Que habían dicho. Y al pueblo dictar ordenanzas, dice, ¿no? El jurisdictio o derecho de administrar justicia en lo civil y en lo criminal. Ahí está. Tenemos el mando militar A, B, el juris incidente de dirigirse al pueblo, el jurisdictio o derecho de administrar justicia en materia civil y en materia criminal. Cuando hablamos de materia criminal estamos hablando del derecho penal, ¿no? Después tenemos derecho a convocar y presidir las reuniones del Senado y de los comicios, ¿no? Derecho a convocar y presidir las reuniones del Senado. Senado también había en este periodo y ya más elevado sus competencias y de los comicios centuriados, ¿no? Tiene también el poder coercitivo y el de consultar la voluntad de los dioses a través de los augures, ¿no? El poder coercitivo es la coercibilidad,
coercibilidad que ustedes van a llevar y en la materia de introducción al derecho más detalladamente, es el cumplimiento obligatorio por la fuerza. ¿Y quién tiene la coercibilidad? Es el Estado, nada más que el Estado. El Estado, a través de los mecanismos que tiene, que van a estudiar ustedes, tiene la obligación de hacer cumplir por la fuerza cuando uno no quiere voluntariamente cumplirlo. Por decirles en una demanda de asistencia familiar, ¿qué ocurre? Que presentan después una petición de alimentos, notifica al demandado, no se presenta a la audiencia, el juez le lleva a la audiencia, fija la asistencia de 800 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Hace una liquidación de 6 meses, son 6 por 8, 4.800 bolivianos que tiene que pagar al tercer día, lo notifica al oficial de diligencias, tiene 3 días para poder pagar, no paga 3 días. ¿Qué hace el juez? Lo aprueba la asistencia, le notifica con la liquidación de aprobación. Una vez que no paga los 3 días, gira el mandamiento de aprehensión, apremio diré, y no se hace buscar maliciosamente, el juez expide un mandamiento de aprehensión, apremio con facultad de allanamiento de domicilio, con facultades de días y horas extraordinarias, etcétera, ¿no? ¿Y qué está ejerciendo el Estado? Está ejerciendo la coercibilidad. ¿Por qué? Porque no hay cumplimiento voluntario, ¿no? Entonces, ¿qué va a el mandamiento? Dice que se conduzca al penal San Pedro en La Paz hasta que pague la suma de 8.400 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quién hace cumplir eso? Le da el mandamiento a la policía y la policía tiene que encontrarlo, es su obligación, y llevarlo hasta el penal donde dice el juez, ¿no? Y ahí va a estar recluido hasta que pague dicha suma, hasta 6 meses. Si no paga en 6 meses, va a salir con una promesa de pagar en otros 6 meses. Si no paga nuevamente, va a ingresar, etcétera, ¿no? Y así se repite en materia de asistencia familiar. En materia de bienes inmuebles, lo mismo podemos decir. Se han enfrentado en juicio de mejor derecho de propiedad dos personas sobre un lote de terreno, ambos tienen documentos, pero alguien ha inscrito primero en derechos reales, ese va a ganar el juicio, ¿no? Depende de cómo sea su título y el juez va a dar 30 días de plazo para que pueda desocupar, no va a desocupar, etcétera, va a girar un mandamiento de lanzamiento, de desapoderamiento con la ayuda de la fuerza pública. Entonces van a ir a la propiedad, el oficial de diligencias va a ser unos 20 policías, etcétera, lo van a desapoderar, lo van a sacar a la fuerza, le van a entregar a otra persona al quien ha ganado el juicio, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? Está aplicando la coercibilidad, el cumplimiento obligatorio por la fuerza, porque no existe la voluntad voluntaria de la otra parte que ha perdido el juicio, digamos, ¿no? Ahí se aplica la coercibilidad del Estado, el cumplimiento obligatorio por la fuerza. En este caso, el poder coercitivo en la República tenía la magistratura, ¿no? Entonces, esos son los poderes que tenían, ¿no? Pero este poder de los magistrados se halla sujeto a características propias, que son las siguientes, ¿no? Este poder del magistrado era temporal, temporalidades, ¿no? En el sentido de que solo puede ejercer funciones por un periodo de 1 año, no era vitalicio, ¿no? Después habla la colegialidad, ¿no? Colegialidad entendida en el sentido de que cada ¿Qué? magistratura la El desempeña aire, el aire. dos o más magistrados. Vámonos, Claudíquese, amigo. por favor, Vamos a botar de la casa. alguien de los compañeros. Ya. La temporalidad hemos hablado de las características. Por 1 año solamente, ya no es vitalicio, ¿no? La colegialidad, ¿no? Entendida en el sentido de que cada magistratura la desempeñaban dos o más magistrados con iguales poderes, solo limitados por el jus, por el derecho. Jus, que es el derecho, ¿no ve? Intercesio, derecho a veto de cualquiera de ellos, ¿no? El jus, cuando hablamos de jus, siempre vamos a entender que el derecho que hoy en día se sigue hablando de jus, ¿no? La elegibilidad, por cuanto los magistrados son elegidos por los comicios centuriados y otras asambleas populares, comicios por tribus, ¿no? Estos los magistrados
ya no son elegidos al primer hijo de rey. En este periodo ya es diferente, ¿no? Son elegidos por los magistrados son elegidos por los comicios centuriados, ¿no? Que era una especie de parlamento que ellos elegían a las personas que cumplían ciertos requisitos que también establecían las normas que en ese momento los presentaban. La responsabilidad, por cuanto todos los actos contrarios a la ley responden al finalizar su periodo. En este caso, en el primer periodo hemos entendido que el rey era irresponsable, no podía responder de sus actos. En este caso, sí, en este periodo sí responde. Hay responsabilidades, ¿no? Que podían ser sancionadas al finalizar su periodo, ¿no? Y que al finalizar su periodo, y el otro característica era gratuidad. En este caso no recibían ya un salario, ¿no? Un sueldo del cargo que ocupaban, ¿no? Por ser cargo del magistrado. Era ad honorem, esa palabra seguimos manejando hasta ahora. En Roma ya se hablaba de ad honorem, que es gratis, ¿no? Pues era un honor desempeñar cualquier magistratura sin derecho a percibir ningún salario, emolumento, salario, ¿no? Por esta actividad temporal. Esto por lo menos en principio, después ya ha nacido lo que es el salario, o el sueldo, los honorarios, o como se llame, ya percibía más adelante, ¿no? Principales magistrados. Entre los principales magistrados surgen, en este proceso, figuran los cónsules, los gestores, el dictador, tribunos de la plebe, ¿no? Después de esto tenemos el tribuno militar, tenemos tribunos, los censores nuevamente, los ediles curales, nombramientos magistrados, requisitos, el pueblo y comicios. Este tema es un poco largo, y luego tenemos fuentes del derecho, ¿no? De esta parte del periodo de la República. Un poco, a ver, vamos a ver. La República. Que es un poco largo, ¿no? La parte, vamos a, un poco, voy a hacer para que sea más dinámico la clase. En la siguiente, el día lunes, vamos a, el lunes creo que tengo choque. Les voy a comunicar por el grupo. Aquí vamos a quedar, esta es la última parte de el periodo de la República. Les voy a mandar por grabación ya al grupo de WhatsApp para que puedan escuchar máximo 20 minutos, ¿no? Con eso vamos a acabarlo. Nos va a tocar ingresar al Principado, que es el tema 4, la monarquía absoluta, que sería un poquito más corta, ¿no? El periodo republicano es un poco más largo para que podamos seguir hablando de la historia, ¿ya? Entonces, esta clase que hemos avanzado hoy, vamos a mandar también por grabación, con el debido disculpa de los universitarios que están un poco no tan conformes por lo que al inicio han manifestado su delegado. Yo pienso que este periodo de clases virtuales, de acuerdo a las que tenemos noticias, va a durar este mes de mayo más, ¿no? En junio vamos a volver el sistema presencial, ya un poco va a cambiar la situación y nos vamos a estar viendo ya cada miércoles, siempre con los ánimos de poder aprender lo que nos hemos trazado, lo que se ha trazado el docente, ¿no? En tema ya 7 vamos a entrar directamente a las personas, ¿no? Lo que está en el Código Civil vamos a llevar, ¿no? Y el tema 6, que es corto, les voy a mandar ya desde el lunes, es Ideas Humanas del Derecho, ¿no? Que está en su programa, que no es ampuloso, ¿no? No es muy resumen, muy corto, os voy a mandar. Ya directamente entrar lo que la parte que más nos interesa a las personas, la libertad, el ejercicio de los derechos, está en los temas siguientes como la situación de las personas que había en Roma, como también del derecho de familias, que
vamos a entrar en el tema, o un tema 9, 8 diré, ¿no? Ya. Listo, teniendo teniendo tiempo todavía, siempre con el ánimo de no confundirlos, sino que la participación sea, digamos, un poco constructivo, si algo podían, digamos, preguntar a algún estudiante, tenemos todavía más de 20 minutos aproximadamente, vamos a dar la palabra, sin antes cortar de que la última parte del periodo de las repúblicas se va a mandar en video grabado ya en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Lo que falta. Lo que nos va a faltar es entrar directamente el Principado, la monarquía absoluta, nos llevaría una clase, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien quiere comentar algo? Vamos a anotar su nombre primero, ¿ya? 33 personas hoy asisten. Siempre con el ánimo de tener una familiarización y no tener, digamos, cierto temor, el docente siempre está presto a poderlos responder si ustedes me escriben por privado al grupo de WhatsApp, sino a mi interno, a mi celular. Cualquier situación siempre estoy presto para poderlos despejar dudas. Yo sé que existen preguntas y tal vez en la clase no pueden hacerlo por ciertas situaciones. Siempre estamos dispuestos a escucharlos en el privado para poderlos responder. De esta manera despejar cualquier pregunta, duda que tengan sobre el avance de la materia o sobre otras situaciones que podían tener preguntas en cualquier ramo del derecho que el docente tiene conocimiento. No siempre puede tener todo el docente, por decirles, en el campo de derecho minero, que hoy en día existe avasallamiento de tierras en los ríos, en muchas partes hay, digamos, esta situación con problemas de AFAM, ¿no? Con la autorización de del comunal del lugar, etcétera, están muy confrontados y hay muchos juicios, procesos por la toma de minas, ¿no? Que, digamos, por las concesiones mineras que están, digamos, latente. También creo que en Caranavi o en Uruguay, en todos lados existen esos problemas. Lo mismo ocurre en los yungas, donde yo conozco, existe, digamos, avasallamiento y sobreposición por las concesiones mineras que el Estado, a través del AFAM, los reconoce, los adjudica, ¿no? Entonces, esto es un problema que muchos afrontamos. Tal vez alguien de ustedes pueda tener este tipo de problemas. También podemos orientarlo cuántos medios o mecanismos para poder, digamos, buscar soluciones que esté apego a la norma y a la ley. Igualmente, avasallamiento también de tierras urbanas o también de tierras agrícolas, ¿no? Que ustedes deben tener presente que la ley de los campos agrícolas o el campo agrario se rige por la ley INRA directamente, ¿no? Y no podemos confundir, mientras el radio urbano, como es la población de Itaipi Playa o de Guanay o de Palos Blancos o de Caranavi, se rige ya por el Código Civil y es de competencia del gobierno municipal, ¿no? Y esto es importante, digamos, es el Código Civil que estoy poniéndolos a la vista, se rige por el Código Civil, ¿no? La ley de minería se rige por la ley, ¿no? De minería, dice, ¿no? Nueva ley de minería, entonces así sucesivamente. Aquí tenemos también, estamos en la ley INRA, ¿no? La ley INRA se rige en los campos agrícolas, agrarios, de los cuales el Estado les da el título por saneamiento, ya sea petición de particulares o petición de las comunidades, ¿no? A través de los sindicatos agrarios o la forma de organización que tengan los hermanos interculturales, etcétera, ¿no? Que para eso es necesario siempre abocarnos a la norma. También es necesario un poco aclarar que todas las personas, todos siempre necesitamos de alguna manera una orientación jurídica. No podemos escaparnos de esta situación. Cualquier persona somos víctimas de cualquier situación que que podamos necesitar de un abogado, ¿no? Entonces, esto es una situación de necesidad, digamos.
es como una enfermedad que cualquier persona de alguna manera tiene que enfermarse de algo, ¿no? No puede ser todo el tiempo estar sano, siempre va a necesitar un medicamento, siempre va a consultar al médico, ya sea de la vista o de los pulmones, los oídos, o de los o de un calambre, etcétera, o de una fiebre, cualquier situación que podamos atravesar, ¿no? Entonces el médico nos orienta cómo podemos curarnos, ¿no? Y lo mismo pasa en la vida del derecho, en la vida de las personas, que uno necesita una orientación jurídica de alguna manera, de otro, si no somos nosotros directamente, indirectamente, alguien de nuestro pariente tiene problemas con la ley, o está en proceso legal, o tiene una demanda, o está, digamos, denunciado, etcétera, y por falta de conocimiento de leyes, muchas personas también se aprovechan, o las autoridades mismos abusan de ese derecho que tienen cuando uno no conoce sus derechos, ¿no? Y uno a veces está siempre de temor, de miedo, o de conciliar, o de trazar aún en contra de su voluntad. Para eso es necesario siempre preguntar a una persona que entienda de las leyes y de las normas legales que se encuentran en vigencia, dentro de los cuales se puede amparar o protegerse, ¿no? Entonces, eso está en los libros, está en los códigos, está en la Constitución, etcétera, para que podamos leer. Y yo sé que es muy ampuloso cada área, y para que ustedes están en primer año, yo pienso que les parece algo muy infinito poder aprender todas las leyes, ¿no? Es así, es muy difícil que podamos dominar todo, pero a medida que vayamos pasando, digamos, en las diferentes materias y en los años que les falta, ustedes van a ir, digamos, comprendiendo por familia una norma en ¿dónde puede encontrar cuando una persona ha sido atropellado por un vehículo? Primero van a ir al Código del Tránsito, después al Código Penal, ¿no ve? Al Código Penal, ahí tipifica el delito, ¿no? Entonces, después van a ir al procedimiento penal, ahí establece cómo son los mecanismos, y también ahí van a ir a la ley del Ministerio Público, cómo, qué atribuciones tiene el fiscal para investigar un hecho que se ha cometido, un hecho delictivo, un accidente de tránsito, y a ustedes ya se ubican ahí. ¿Se dan de cuenta? En ese ramo, a una persona por decir, ha sufrido un delito de robo. Primeramente van a ir al Código Penal, ahí explica el robo agravado, cuándo es agravado, cuándo es atenuante, ¿no? Cuánto es un robo doloso, digamos, ¿no? Etcétera, o cuando hay, digamos, una situación de la tipificación del delito, ya van a ir más allá, van a ir encontrar los elementos del delito, qué elementos tiene que tener un delito, etcétera, ¿no? Después van a leer el procedimiento penal y la ley del Ministerio Público, cómo se hace la querella o la denuncia, ante qué autoridad, qué elementos deben adjuntar, ahí están los testigos, lugar de hechos, momentos, qué pruebas tienen para poder denunciarlo, etcétera, ¿no? Si ustedes se dan de cuenta, uno se va armando cómo tiene que presentar sus peticiones ante la autoridad, ¿no? Y la autoridad también es una persona profesional con competencias, va a analizar si cumple los requisitos, su denuncia, su demanda, digamos, ¿no? Entonces, si es que se cumple, lo va a admitir; si falta algún requisito, lo va a observar, le va a dar 24 horas o 3 días para subsanar, para corregir sus defectos que puede tener, etcétera, ¿no? Y esto hay que cumplir también con los plazos, porque si no cumples dentro del plazo, te va a tener por no presentada, o va a dictar una resolución de rechazo de su denuncia, ¿no? Así es el procedimiento, y la ley también establece mecanismos. Entonces, un poco uno ya se va familiarizando, digamos, ¿no? En el ejercicio propio, en la parte práctica de ustedes que están estudiando esta noble profesión de abogacía, tienen que entenderlo de esa manera, ¿no? En algún caso se tienen que involucrar, pues, que en algún caso alguien siempre tiene problemas, o sus parientes, o alguien ha avasallado su propiedad inmueble, ¿no? Ya sea urbano o rural. Entonces, ¿cuándo existe avasallamiento? ¿Cuándo? ¿Qué requisitos necesita para demandar, o en materia agroambiental, o ante la fiscalía, o ante el Ministerio Público, un delito de avasallamiento, ¿no? Entonces, esto también no es solamente presentado, sino tiene que estar munido de las pruebas, adjuntar las pruebas para que
la autoridad llamada por ley pueda, digamos, admitir y aperturar el caso, ¿no? Y así encima se lleva la investigación para poder encontrar, en este caso, la justicia, ¿no? Y hoy en día el avasallamiento es casi muy práctico en muchos lugares porque existe una cierta situación, digamos, de tomar por la fuerza las tierras, ¿no? No tienes título, pero no tienes terreno y se hace una organización de 3, 4 personas, de 40 personas que toman las tierras por la fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se han tomado las tierras, unos empiezan inmediatamente a trabajar o construcción de viviendas, etcétera, ¿no? Y sacarlos difícil, porque tiene que tener el dueño un título inscrito en derechos reales. Pero si no tiene, no va a poder sacar. Ese es ya un problema que la ley, digamos, no tiene, digamos, soluciones al respecto. El que ha entrado no tiene título. El que se creía dueño tampoco tiene título. Entonces, ¿quién tendría que tener título de propiedad de esa propiedad avasallada? Uno se creía que era dueño, estaba trabajando en su terreno, estaba en posesión, pero de pronto un grupo de personas han entrado, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo sacas? Es porque el juez o el fiscal te pide pruebas. Pruebas que tú tengas título de propiedad, ¿no? No, si no tienes, pero estabas en posesión, puedes demandar ante el juez agroambiental, digamos, en materia de interdicto de recobrar la posesión, diga, hay un juez agroambiental en Caranavi, ¿no? Yo tuve varias demandas ahí cuando estaba de abogado y el juez solamente te restituye la posesión, pero más no puede garantizarte porque aún tú no tienes título. Pero si tienes título ya es diferente, se llama el derecho a la reivindicación. Reivindicar que si algo te ha quitado, alguien tiene que devolvértelo, el juez te hace volver por la fuerza, ¿no? Saca a los que están ocupando también por la fuerza, a través de un mandamiento de desapoderamiento, como les habíamos estado hablando. Entonces, es diferente cuando hay título. Cuando no hay título, también es diferente porque la ley establece los mecanismos. Si alguna vez ustedes un título ejecutorial, van a leer, dice en la parte principal, se expide el presente título ejecutorial, se reconoce como único propietario al que figura en este título su nombre, como propietario absoluto de ese título ejecutorial que expide el presidente del Estado boliviano, ¿no? Entonces ahí tienen que leer. Entonces esa persona es propietaria de ese terreno. Y el juez, quien sea, el mismo Estado tiene que hacer respetar a ese título conforme tiene un plano georreferenciado ya tomado desde el satélite, ¿no? En materia agroambiental. Eso se va a respetar y el mismo Estado, a través de los jueces, le va a hacer devolver esa propiedad. Cualquiera persona que haya avasallado o haya invadido o haya despojado, ¿no? En materia urbana es diferente. En materia urbana, ya el municipio de cada región del municipio, por la autonomía que tienen, van a aprobar un plano del predio en base a los requisitos que presentan también los propietarios del terreno, ¿no? Y aquí hay muchos problemas en las poblaciones en crecimiento, ya sea en Caranavi, ya sea en Chulumani o en Palos Blancos, etcétera, como en el altiplano, en Batallas, Alchecacho, en Viacha, la mayoría, una gran parte no cuentan con folio real inscrito una propiedad en derechos reales, ¿no? Esto es a consecuencia de que no nos interesa tener documentación, ¿no? Cuando tenemos problemas recién nos preocupamos de los documentos. Mientras nadie nos molesta, estamos tranquilos viviendo 10, 15, 20, 30, 40 años, pero cuando ya nos molesta alguien recién queremos preocuparnos de papel, pero alguien ha sacado el papel de mala fe, inclusive de nuestra propiedad más entrando, digamos, eso en corrupción con las autoridades públicas, etcétera, que manejan este registro de los planos y de derechos reales, ¿no? Y bueno, cuando ya sale de situación, cuando la alcaldía aprueba un plano, no puede anular rápidamente un plano que ya ha sido aprobado. Tendrá que, digamos, ejercerlos en la parte afectada, la nulidad, la anulación del procedimiento administrativo, el recurso de, bueno, de revocatoria en el jerárquico puede utilizar porque esos planos han sido aprobados en base a una inspección, a las pruebas
que ha ofrecido el propietario del terreno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se han aprobado los planos sobre tu lote de terreno, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto de derecho de propiedad que necesariamente se va a demandar ante un juez en materia civil, ¿no? Y eso es un caso contencioso que un proceso ordinario de conocimiento, como se llama ahora, se va a llevar en esa instancia. Mientras en campo agroambiental no va al juzgado civil, sino va al juez agrario, ¿no? O ante en la administrativa, ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ahí también hay instancia de conciliación, hay también un procedimiento administrativo que se maneja, ¿no? Que inclusive ahí puede plantearse un recurso revocatorio, el recurso jerárquico, inclusive el recurso extraordinario de revisión del fallo e inclusive puede llegar a una acción de amparo constitucional, ¿no? Son mecanismos que la ley establece cuáles son los caminos para llegar, para buscar la justicia, ¿no? Cuando una persona se encuentra afectada en sus derechos, ¿no? Entonces, con todo esto, un poco lo que quiero mostrarles es de que cualquier situación de hecho está sujetado a una norma jurídica y que nosotros como ustedes tienen que pensar con la idea de que el derecho todo ya está hecho, todo ya está desarrollado. Solo que lo que falta es que nosotros podamos entender y practicarlos y acomodarlos a esos derechos que han sido creados. Inclusive existen fallos constitucionales que el mismo Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional ya ha dictado normas y leyes sobre esta situación, ¿no? Y que simplemente hay que buscar ahí y acomodar al derecho que nosotros tenemos para poder reclamar ante la autoridad llamada por ley. Eso es un poco tal vez no tan fácil, porque buscar una jurisprudencia es ingresar a una página, buscar casos, ¿no? Y buscar y encontrar. Este caso es el parecido al mío, entonces esto voy a utilizar yo como una fuente del derecho en el cual nos amparamos y en ese fallo que pudiera haber dictado el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Nacional Agroambiental, ¿no? Para que nos podamos fundamentar y basarnos en ese fallo, ¿no? Y eso nos puede favorecer mucho porque los jueces también consideran cuando tú indicas en tu demanda un auto supremo, ellos también averiguan, ¿no? Entonces dicen, no, este abogado se ha fundamentado bien, había conseguido este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, en eso se está amparando, en eso se está fundamentando. Y el juez no puede ir en contra de ese fallo, te das de cuenta, pero ¿cómo has encontrado ese fallo? Buscando, estudiando, vos has encontrado, tú como abogado has buscado y has encontrado para tu cliente, y el juez también ya va a valorar tu sacrificio. Imagínate que el juez ya no puede ir en contra de ese fallo que ha dictado el Tribunal Máxima de un Estado, ¿no? Como es el Tribunal Supremo de Justicia, como estábamos hablando en la primera clase, la jurisprudencia, la doctrina son fuentes del derecho, que ya no se puede ir en su contra demasiado. Sí, algunas cosas se pueden rebatir, pero al fondo ya no se puede llegar a discutir, ¿no? Entonces, eso es un razonamiento que todo Estado, ya sea Estado boliviano, chileno, Estado norteamericano, razonan de esa forma. Son fallos que emiten los máximos tribunales de un Estado y que los casos similares de la misma forma deben ser fallados, otorgados los derechos, dice, ¿no? Entonces, aquí nosotros encontramos una respuesta clara a los conocimientos o al sacrificio que tú realizas al investigar un caso para ponerlo, digamos, como fuente de tu derecho, de tu reclamación en favor de tu cliente o en favor de un derecho que tú necesitas reclamar ante la autoridad llamada por ley. Por eso es necesario leer, 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 ¿no? Y con esto, distinguidos universitarios, vamos a quedar aquí. Muchas gracias por la clase. Les voy a comunicar, creo que el lunes tengo clase, no estoy seguro si tengo con el otro curso. Y si no tengo, vamos a pasar a las 9:10 de la 9:10, 9:10 de la noche. Lo que nos falta, el tema 4, el Principado, la monarquía absoluta, vamos a acabar. Y en la última parte, la parte de la República, les voy a mandar
WhatsApp grabado, ¿ya? Entonces con eso habríamos estado avanzando ya y estaríamos, digamos, una clase más y acabando la parte de la historia de Roma, ya entrar directamente al Código Civil, que más nos interesa, ¿no? Muchas gracias y no olviden de registrar su asistencia. De todas maneras, están sacadas las fotos de las personas que han asistido a la clase, ¿ya? Que tengan un reparador noche y sigan estudiando en de esta materia y en las diferentes materias que se tienen en el primer año, ¿ya? ¿Listo?